Buenas tardes. Agradezco mucho la invitación para compartir con ustedes un tema que es muy hermoso. Voy a presentarlo desde el punto de vista científico. Estudio el cerebro, la conducta humana, y el tema que se me ha asignado es razón humana y fe en la Eucaristía. Quisiera partir de una metáfora. Es una conversación que tiene un indio cherokee con su nieto. El nieto le preguntaba por qué en la tribu habían hombres buenos y malos. Entonces el abuelo le dice: hijo, dentro de los hombres hay dos lobos. Un lobo es bueno y el otro es malo, y ambos siempre pelean. Entonces el niño curioso le dice: ¿y quién gana? Aquel al que tú le das más alimento. En la sociedad moderna tenemos hoy muchos puntos de vista que nos permiten estudiar la conducta humana. Si me ayuda la siguiente, por favor. Yo estudio el cerebro y trato de entender por qué somos como somos. Gracias a la tecnología moderna, hoy podemos estudiar cerebros en vivo. Pero esta capacidad inteligente que el hombre tiene, su razón, su capacidad para elucubrar conceptos, para llegar a conclusiones, para hacer ciencia, le permite al hombre desarrollarse y crecer. Y nosotros nos hemos beneficiado mucho de toda esta ciencia. Hoy hay una ciencia que nos permite conocer muchos parámetros. Entonces el hombre puede razonar y trabajar en la ciencia con elementos que tiene bajo control. Puede pesar, medir, encontrar relaciones funcionales. Esta es la causa, este es el efecto. Hace experimentos que puede controlar, y su razón parte del conocimiento experimental. Pero existe otro modo de conocimiento, que es el conocimiento que viene a través de la fe. Y este es un gran desafío para el hombre, porque el hombre se dispone a creer en cosas para las que ya no tiene una prueba evidente. Dentro de este entorno, tenemos que conocer por qué algunos creen y otros no creen. Estos equipos, la siguiente de tomografía a positron, la siguiente por favor, nos ayudan, la siguiente, a conocer por qué ustedes han venido hoy y otros no. Estos equipos que se llaman de tomografía funcional permiten estudiar pacientes y conocer cuáles son las razones de ciertos comportamientos que tiene y qué zonas del cerebro trabajan cuando hacemos algo. En las imágenes ven unas manchas rojas que corresponden a una persona que ve un objeto, una persona que escucha una información, la persona que se informa, la siguiente. Y estas imágenes tan extrañas son de personas que están lesionadas porque sufren de Parkinson. Con esto lo que quiero mostrar es que hoy es mejor, es más fácil pronosticar una enfermedad o el estado mental de una persona. Este es el equipo que a mí más me ha ayudado a investigar, se llama tomografía positron. Y cuando se introduce una sustancia radioactiva en la circulación sanguínea, cuando esta sustancia llega al cerebro, podemos ver en rojo una zona que está muy activa, porque en ese momento el organismo realiza una actividad, el cerebro está pensando, está escuchando la instrucción que el especialista le da, y vamos a ver en rojo la zona que responde desde el punto de vista fisiológico, solicitando más presencia de sangre, por lo tanto, más oxigenación. La siguiente.
En esta imagen quisiera que se concentren en la parte inferior, porque ven en la zona frontal del cerebro una gran actividad inteligente. Si en este momento yo les digo a ustedes, ¿crees que Cristo está presente en la Eucaristía? Seguro responderían ustedes al unísono con un rugido, sí creemos. Si ustedes están convencidos de esto, ese lóbulo frontal del cerebro trabaja como ven en la imagen. Esto es lo que se requiere para una persona convencida. Cuando acá los jóvenes, los sacerdotes, las religiosas han dicho yo quiero ser religioso, su cerebro tenía que haber estado trabajando de esta manera. A esto nosotros llamamos pensamiento complejo. Esta persona, si es seria, si es profunda, si cuida su vocación, mantiene esta convicción, jamás va a tener una crisis vocacional y jamás me dirá después de 10 años de convento, estoy en discernimiento, estoy en discernimiento. Esta persona seriamente se ha comprometido. La siguiente. Ahora vean, la actividad ya no es igual. A la primera imagen llamamos pensamiento complejo, a la segunda llamamos pensamiento simple. Yo al joven me acerco y le digo, ¿eres católico? Ajá. ¿Vas a comulgar? No sé, quizás, tal vez, lo más probable es que no. ¿Pero eres católico? Esta es una persona que no está convencida. Este es el cerebro de una persona tibia. Y por eso a mí me alegra que ustedes vengan a pasar varios días a pensar en Dios, a pensar en su fe, a fortalecerla, porque podríamos empezar con un pensamiento simple, pero debemos nosotros tener sobre todo el deseo de pasar de ese pensamiento a un pensamiento complejo. Cuando en el texto bíblico dice, amarás a Dios con toda tu alma, con todo tu corazón, con toda tu fuerza, en el fondo el Señor está diciendo, ámame con esta convicción. Y es una fortuna que podamos estudiar nosotros esta información. Están viendo en este momento unas redes en el cerebro. Este encuentro maravilloso les va a traer mucha información. En el cerebro tenemos unas células que se llaman neuronas y de estas neuronas tenemos 100.000 millones. Cuando recibimos una información hacen un tejido. Este tejido es lo que ustedes están viendo y se llama grafo o huella neural. Cuando la persona se enriquece, la siguiente por favor, cuando la persona recibe mucha información, en la parte izquierda pueden ver una mancha verde, esa es la huella, la información se ha quedado en tu cerebro. Por eso vale la pena leer, informarse, trabajar, ejercitar. Una persona que dice me cuesta rezar, sé que va a orar mucho al Espíritu Santo para que le ayude y a la Virgen y hará muchas novenas, pero también tienes que ejercitar, tienes que ponerte de rodillas, estudiar, orar 5 minutos, 10 minutos, 15. Lo espiritual no está reñido con lo biológico, con lo humano. Yo no podía rezar al principio el rosario, pero apliqué mi fórmula y recé 10 Ave Marías durante varios meses, hasta que se me hizo la huella. Luego pasé al segundo, al tercero, hoy no dejo el rosario. Así se forman los hábitos y el cerebro responde formando en tu cerebro una huella. La siguiente. En la siguiente van a ver unas huellas que nosotros llamamos pobres. Estas huellas son de una persona de pensamiento ajá. Es una persona que no se compromete, yo sé que esos no han venido hoy. Entonces esto hace que las personas actúen de manera elemental. Ustedes con su deseo de estar tanto tiempo meditando están mostrando que seguramente esto no corresponde a ustedes. La siguiente, por favor. Mi preocupación como profesor que estudia al humano
se ha concentrado en observar que el hombre es cuerpo y alma espiritual. Pero las estadísticas que ven en este momento fueron publicadas por la revista Nature, quienes estudiaron la fe en los científicos y demostraron que en esa época hasta el 72% de los científicos grandes, famosos, premios Nobel, premios de la ciencia, no creían en la naturaleza espiritual del hombre y no creían en Dios. Esa estadística hoy ha aumentado al 96%. Entonces, en ese ambiente, hablar del espíritu para ellos es una banalidad, es una metáfora. Por eso creo que es muy importante que salgamos de estos encuentros con ciertas actitudes de mayor compromiso, porque ellos hablan muy bien, ellos se preparan muy bien. Yo soy católico hace unos 20 años y veo que el ámbito católico es bastante tímido, bastante ajá. Por eso creo que hay que encenderse fuego para que la persona dé mucho más testimonio y tenga mucho más fuerza. Este fenómeno de la indiferencia religiosa, de la apatía, ustedes vean cómo los países cada vez aprueban nuevas leyes lejanas a lo que Dios ha querido, pero esto no deriva solamente de una premisa actual, esto no ha empezado en los años 50, en los años 60, esto ha empezado a tomar cuerpo desde el año 1600. E incluso han habido muchos teólogos religiosos, cristianos, que han apoyado esta deformación diciendo que la ciencia y la fe no tenían que comunicarse absolutamente, que todas tenían una total independencia, sin pensar que todo ese saber humano científico podría complementarse muy bien con la verdad espiritual. Decía con tanto criterio Juan Pablo II, la razón y la fe son las dos alas con las cuales el hombre se eleva a la conquista de la verdad. Todos estos autores que les muestro son autores que han influenciado para alejarnos de la convicción espiritual. Quisiera que tomen en cuenta los últimos nombres, empezando por el profesor Richard Dawkins, que lo he puesto en un círculo, el profesor Dennett, el doctor Harris. Todos estos son científicos muy preparados. Son profesores de Oxford, de Stanford, de universidades muy famosas. Y para escribir un libro en contra de la Iglesia, ellos son capaces de estudiar griego, estudiar latín y dominar la Biblia para decirte que tú no tienes razón. Yo dicto unas 250 conferencias al año en promedio y prácticamente cuando estoy con católicos ni el 1% lleva una Biblia consigo. El católico casi no lee la Biblia y menos el catecismo, no se prepara. Ellos sí se preparan y son muy valientes o muy generosos. Ellos pueden gastar mucho dinero en lo que sea su propaganda. Este profesor Dawkins lo llaman el mastín de Darwin. Él lucha contra toda religión, son muy duros en sus actitudes. Ellos no hacen un diálogo complementario, pero vean a dónde llega su preocupación de luchar contra la religión, que escriben libros para niños. Ellos se ocupan de darle información científica para que el niño no se contamine de la religión. Este es el profesor Dawkins, muy famoso por su ateísmo y su rebeldía. Ha escrito muchos libros, uno de los más famosos, The God Delusion, lo han traducido como el espejismo de Dios, pero deseoso de decirle a la gente que Dios no existe, él ha contratado unos 800 autobuses en Londres con un letrero muy grande en el que decía: Dios no existe, así que no te preocupes, disfruta de la vida. Y ellos trabajan. Yo a veces en ámbito católico, yo he hecho muchos documentales para televisión, pero el mayor aporte que he recibido ha sido de $100. Ellos gastan $1 millón para hacer estas cosas y lo hacen con mucha pasión. Y si tienen que poner de su bolsillo, lo hacen. Por eso es que su influencia es tan grande.
y también científicamente son muy respetados, y esa campaña Dios no existe, vive la vida, disfruta, se ha difundido por todo el mundo, como pueden ver en estas señales. La siguiente, por favor. Este autor, Sam Harris, es muy inteligente, es un neurocientífico. Tengo un libro que se intitula Crónica de un milagro. Ahí yo escribo, reproduzco las cosas que él dice de la Eucaristía. Es un profesor muy profesional en su ciencia, pero él dice, por ejemplo, he tenido pacientes que los he llamado locos, pero hay otros más perturbados que se dicen católicos porque ellos creen que Cristo está presente en un pedazo de galleta. Así que si ustedes quieren tenerlo a Cristo, tomen ustedes una galleta, cómprense un vino tinto, digan unas palabras en latín y lo tendrán en su casa. Estas cosas ustedes tienen que conocer para que oren por la conversión de las personas, pero sobre todo para que en ustedes nazca un fuego mayor, de tal manera que este pensamiento que ellos difunden sin timidez alguna, pues se pueda difundir también por otros ambientes donde a veces los católicos no entran. Yo soy un profesor especialista en cerebro y entro a las universidades de no creyentes a través del tema cerebro, persona y valores. Por eso es que no me considero un predicador ni un religioso. A mí me interesa que la gente descubra la naturaleza espiritual, pero a través de la ciencia, y justamente los estudios de la Eucaristía que he podido realizar son los que me ayudan. Pero en estos ambientes es muy raro que yo encuentre un teólogo católico o un laico comprometido. Yo creo que ustedes que vienen a estos encuentros tienen que venir a nutrirse, pero sobre todo a desarrollar un compromiso cristiano muy profundo, que está bien compartirlo con un grupo de oración, pero justamente la enseñanza de Aparecida es que el hombre debe ser un misionero que sale llevando esta verdad, y creo que esa es la intención que el Papa tiene hoy de hacer este trabajo profundamente. Este es un profesor muy famoso, el profesor Stephen Hawking. Él dice que las personas acá, que todo lo que es la creación se debe a la ley de la gravedad, que Dios no ha sido necesario en la creación del mundo. La siguiente. Y esto ha hecho que pues esas ideas aficionen a muchos universitarios. En el alto nivel de la ciencia de esos profesores, el único de pensamiento cristiano es un evangélico. Él ha escrito este libro dedicado a la vida, era la anterior, por favor. Él se ha interesado de estudiar la genética y demostrar que esa genética no existiría sin Dios. Él es Francis Collins y es protestante. Pero en todo ese panorama de unos 500, 800 profesores, él es el único que lleva el pensamiento cristiano. La siguiente. Yo comprendo todo ese panorama. Yo me he formado con la profesora Rita Levi Montalcini, Premio Nobel de Medicina, y me he formado con ella en el pensamiento científico ateo. Yo hasta mis 44 años no creí en Dios. Y está el filósofo Jean-Paul Sartre, también Premio Nobel. Toda mi filosofía yo la he formado bajo la luz del existencialismo ateo. La siguiente, repito, hasta los 44 años. Entonces yo entiendo que para estas personas la única verdad es la verdad científica, la verdad experimental. Siguiente. Lo que a mí me ha hecho cambiar de vida han sido las investigaciones que he tenido la oportunidad de realizar de efusiones de hostias consagradas que sangraban. Quisiera que presten mucha atención a lo que les voy a mostrar, porque voy a ponerles en evidencia desde el punto de vista de la ciencia un evento extraordinario que ustedes lo viven cotidianamente. Soy muy consciente que el hombre no necesita pruebas para creer.
Pero a mí me sorprende que entre el siglo VIII, cuando hubo el primer milagro eucarístico reconocido en Lanciano, pasan 5 siglos hasta que tengamos el segundo caso importante de milagro eucarístico en Bolsena. En 5 casos, hay otro en España, pero tomo 2 importantes. Y yo, desde el año 1999 al presente, he tenido 13 casos de signos eucarísticos extraordinarios. Así que yo debo interpretar que debe haber alguna preocupación de Dios por dejarnos conocer mejor lo que es esta realidad espiritual. Les pedía su atención porque concéntrense en la imagen de la izquierda, donde ven unas hostias y ven un vino, una copa de vino. Lo que a mí me fascina como investigador, y creo que esta es la historia más hermosa que podemos tener nosotros los católicos, es que durante la consagración el sacerdote lo único que va a hacer es una oración. Pido que por el poder del Espíritu Santo este pan se convierta en carne, este vino en sangre. Él tiene las manos consagradas y va a repetir las palabras que Jesús dijo, porque la noche de su pasión dijo: esto es mi carne, esto es mi sangre. Nosotros a esos 3 elementos llamamos variables: las manos del sacerdote, la oración al Espíritu Santo, las palabras de Jesús. Y solamente con esa oración sabemos que se verifica la transustanciación. Realmente tenemos el cuerpo y la sangre. Ustedes no han visto probablemente el pedazo de carne que sale de esa hostia, pero eso es lo que yo investigo. Y ustedes a la derecha tienen esa evidencia. En ese pan consagrado encontramos sangre, encontramos carne, y en la parte inferior ustedes ven músculo del corazón, músculo del miocardio, ventrículo izquierdo. La siguiente, por favor. Estas son las hostias que puedo presentarles ahora. Estoy investigando otros casos, pero no puedo hablar de ellos hasta terminar la investigación y tener la autoridad, la siguiente, y tener el permiso del obispo. Pero quisiera recordar ese momento sublime en el cual el Señor instituye la Eucaristía. Siguiente. Él dice: hagan esto en memoria mía. Y los sacerdotes han estado repitiendo toda esta orden durante 21 siglos, y nosotros los creyentes nos beneficiamos en cada Eucaristía de este maravilloso acontecimiento. Yo jamás habría pensado hacer una investigación hasta que el año 1999 el cardenal Jorge Bergoglio, arzobispo de Buenos Aires, me autoriza a estudiar 2 hostias que tuvieron lo que nosotros llamamos efusión. Efusión, el brote de una sustancia rojiza, en una hostia el año 92 y en otra el 96. La siguiente. Cuando él me pide hacer esta investigación, me invita, me autoriza, yo viajo a Lanciano para conocer el fenómeno, porque entiendo que es la siguiente, es el primer caso extraordinario que se ha podido estudiar. Lo hizo el profesor Linoli, yo fui a buscarlo, a hablar con él, y él me explicó que en el estudio realizado en la efusión de sangre de la hostia de Lanciano en el siglo VIII, él encontró sangre humana de tipo AB y encontró músculo del corazón. La siguiente. El siguiente caso ocurre en Bolsena en el siglo XIII, y también, tanto como el caso de Lanciano y el de Bolsena, tiene que ver con las dudas que los sacerdotes tenían sobre esta presencia real. Acá vemos que el sacerdote, que se le conoce como Pedro de Bohemia, tuvo dudas durante la misa. La hostia empieza a sangrar, la envuelve en un corporal que hasta el día de hoy se obtiene, se mantiene, se conserva, pero esta fue la razón para que el Papa Urbano IV instituyera la famosa fiesta de Corpus Christi. La siguiente. Estos 2 son los antecedentes que yo tengo antes de empezar mi investigación.
Aquí tienen a la izquierda la hostia que tuvo efusión el año 92, se ha mantenido seca, sin ningún preservante, en la parroquia de Santa María en Buenos Aires. La de la derecha es la que tiene efusión el año 96. Esta es una carta del cardenal Ratzinger, que en ese tiempo era presidente del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, donde solicita estar informado. Yo entregué todos los documentos cuando él era ya Papa Benedicto. La siguiente. En estas dos imágenes ustedes tienen los documentos de la primera doctora que hizo el estudio sobre la hostia que tuvo efusión el año 92. Para mí este es un documento muy importante porque ella hizo dos estudios, uno el año 92 y otro el 95, confirmó que se trataba de sangre humana, pero lo más interesante es que ella estudió el 92 y el 95 y ocurrió algo demasiado extraordinario para nosotros. Cualquiera de ustedes puede decirme, doctor Castañón, cómo hace para saber si una persona le ha puesto o no, usted no estaba en el lugar. En estos estudios la doctora muestra algo que yo también confirmaré en todas las investigaciones. En la sangre hay unos elementos formes que se llaman glóbulos blancos, glóbulos rojos. Los glóbulos blancos fuera del organismo a los 5 minutos, máximo 60, se han desintegrado. En este caso, durante esos 3 años, los glóbulos blancos están perfectamente conservados. Y en los casos que yo he estudiado, hemos tenido 6, 7, 8 años de glóbulos blancos intactos. Es como si ustedes fueran a pescar un pez del río y lo llevan a su casa y vive con ustedes 6 años. Entonces acá ustedes pueden ver que hay algo muy extraordinario que nos permite seguir con una investigación porque hay un dato demasiado especial. Estas son las dos muestras que yo llevo para los análisis, una muestra seca y una muestra húmeda. La siguiente. Este es el primer informe que me entregan en Estados Unidos. Los laboratorios no saben que esto viene de una hostia. El informe indica que hay presencia de ADN humano. Por lo tanto, la sangre encontrada es de una persona tan humana como cualquiera de nosotros. He recurrido al profesor Linoli, al que había estudiado Lanciano, y él me dijo, doctor, es probable que lo que usted tiene acá también contenga músculo del corazón. Cuando nos dice probablemente, recurrimos a un profesor de Estados Unidos, Federico Tsugibe, quien es especialista en medicina forense del corazón. Él tampoco sabe que esto viene de una hostia, la siguiente, y nos dice, lo que ustedes me han traído es músculo del corazón, miocardio, ventrículo izquierdo, pero esto corresponde a una persona que ha sufrido mucho. Este informe, que después lo verán con calma en los libros o en los videos, nos dice que el paciente, él siempre habla, your patient suffered a lot, su paciente ha sufrido demasiado. Él solo al final se enteró que esto venía de una hostia consagrada. En el informe final, la siguiente, él dice que el infarto podía deberse a un golpe que la persona tuvo, mi paciente, a la altura del corazón y que eso podría haberle provocado el infarto. Quisiera que vean las conclusiones finales. Ponga todas las conclusiones, por favor. Siga. Por favor, la siguiente. Siga. No, la anterior, por favor. No sé. Quisiera que tengan en cuenta esta conclusión. El momento en el que el doctor Castañón tomó la muestra, dice él, el tejido estaba vivo. La siguiente. Este es el momento en el que yo estoy tomando la muestra. Y él dice, el tejido estaba vivo. ¿Por qué dice eso usted, doctor? Porque hemos encontrado glóbulos blancos intactos y los glóbulos blancos solo podían haber llegado a este lugar por circulación sanguínea.
Entonces acá ustedes tienen prueba de algo muy extraordinario. El momento en el que yo tomé la muestra, el tejido estaba vivo. Cuando yo entregué el informe el 17 de marzo de 2006 al cardenal Bergoglio, él me dijo: hable de esto al mundo, hable a los sacerdotes, que entiendan la riqueza poderosa que ellos tienen en sus manos, que las religiosas comprendan que Dios les ha confiado la custodia de este tesoro y que los laicos comprendan que su palabra se cumple. El pan que yo les daré es mi carne. La siguiente. Luego estudié otro caso importante. La siguiente, por favor. Son hostias es una hostia que sangró en Tixla el año... La siguiente, por favor, sigue. Esta hostia tiene efusión el 2006. La siguiente. La siguiente, por favor. El obispo del lugar, Monseñor Alejo Zavala, me pide investigar. La siguiente. Y este es el estado que tiene la hostia cuando yo voy. La efusión fue del 2006, a mí me pide investigar el 2009. La siguiente. La siguiente. Otra más. Y una más, por favor. El obispo es un hombre lúcido. Doctor, yo no me puedo equivocar. Necesito que primero me ayude a demostrar si la sangre brota del interior o alguien la ha puesto por encima. Voy al laboratorio y demuestran con sus métodos forenses que la sustancia brota del interior, que nadie la ha puesto por encima. La siguiente. La siguiente, por favor. Un estudio de laboratorio sucesivo 2 años después vuelve a demostrar lo mismo. Tengo 2 estudios que confirman que la sustancia brota del interior. La siguiente. La sustancia es sangre. La siguiente. Hemos estudiado esa sangre ya seca, esto en febrero de 2010. La siguiente. Debajo de la sangre seca que exudó el 2006, en febrero de 2010, en la segunda capa, luego de la coagulada, encontramos sangre fresca. La siguiente. Aquí tienen las imágenes de la sangre fresca. La siguiente. Hemos encontrado la presencia de ADN humano. Siguiente. Y quisiera que vean una más, por favor. No se pierdan lo que están viendo en este momento. Están viendo algo que a mí me sorprendió y lo ven en vivo. Están descubriendo la presencia de hemoglobina, una heteroproteína que lleva oxígeno a los tejidos. En este momento que respiramos todos y expiramos, estamos activando la producción de hemoglobina. Y quisiera que vean donde hay ese cúmulo verde, son sustancias químicas que se requieren para obtener hemoglobina. ¿Cómo puede haber en ese pedacito de pan todo un laboratorio que esté produciendo hemoglobina? Esto es lo que pues lleva a pensar en lo extraordinario. Cuando yo muestro estos casos a los médicos, a los científicos, quedan muy sorprendidos porque realmente es un caso extraordinario. La siguiente. El tipo de sangre encontrado en la hostia de Tixla es AB, el mismo de la hostia de Lanciano y el mismo encontrado en la Sábana Santa de Turín. Siguiente. Me voy a detener para ya casi concluir en esta imagen. En la parte superior hay unas muestras más rosadas que son glóbulos rojos. En la parte inferior hay un macrófago que es un glóbulo blanco que está muy activo porque en la imagen que ven en la derecha, en la parte inferior, corresponde de acuerdo a lo que me dicen los
cardiólogos que me asesoran, este macrófago está activo porque ha encontrado una lesión, y estas lesiones las encontramos en personas que han tenido infarto al corazón. O sea que la hostia de Chilpancingo, de Tixla, tiene un dinamismo, tiene células vivas que están trabajando para reparar una lesión. O sea que en este caso, tanto como en la hostia de Argentina, encontramos actividad dinámica, la siguiente, y tejido vivo. La siguiente, por favor. Bueno, algo se ha desconectado. Lo que voy a terminar, con lo que quisiera terminar, es decirles que yo viajo por el mundo y he presentado estas investigaciones, la han visto a través de los medios más de 200 millones de personas. Algunos pueden pensar que esto no les agrada, no les gusta, me refiero a los no creyentes, pero ninguno puede cuestionar la validez científica. A mí estas experiencias me han acercado al catolicismo, me han invitado a acercarme a la Eucaristía a diario, pero no me he quedado en el experimento, he tratado de descubrir la persona de Cristo. Y me parece que este corazón lastimado sigue hablando al hombre del siglo XXI. ¿Por qué? Yo le pregunté a un teólogo, ¿por qué tenemos músculo del corazón infartado? Y me dice, doctor, después de 2000 años todavía no le conocemos y le seguimos crucificando. Yo viajé el 2008 a Australia, invitado por el Vaticano para hablar a los jóvenes en el encuentro del Papa Benedicto XVI, y el arzobispo Pell hizo una encuesta en Australia demostrando que 60% de los católicos australianos no creían que Cristo estaba presente en la Eucaristía. En Estados Unidos, la agencia Gallup ha hecho otros estudios concluyendo que 70% de los católicos no creen que Cristo esté presente en la Eucaristía, católicos norteamericanos. Me da la impresión que que el Señor tendrá el deseo de que en una época tan racionalista como hoy se hablen de estos temas. Para mí, que estudio la conducta humana y el cerebro, el mayor fracaso del hombre consiste en haberse olvidado de la naturaleza espiritual. Si el hombre rescata la naturaleza espiritual, yo trato de demostrar que el espíritu existe y se manifiesta a través de estas investigaciones. Lo que trato cuando hablo en Egipto a los musulmanes o a los coreanos budistas en Corea, yo solo les estoy diciendo, acá tú tienes la prueba con este evento, este signo eucarístico, que la naturaleza espiritual se manifiesta. Descubre en ti esa naturaleza espiritual, porque si tú comprendes que tienes esa imagen y semejanza de Dios, comprenderás también aquello que escribe Pablo en la carta a los Gálatas en el capítulo 5, versículo 22. El fruto del Espíritu es el amor, es la paz, la armonía. Aquí tenemos una prueba muy hermosa de que ese Espíritu está muy vivo, muy activo, que Cristo está presente en la Eucaristía, pero necesita personas de pensamiento complejo, tan comprometido, que puedan llevar esta información a otros lugares. No basta que tú te hagas santo, es importante que ayudes a que otros también lo sean. Que Dios les bendiga y muchas gracias.